En un barrio sencillo y tranquilo, donde las casas estaban algo desgastadas por el tiempo, un joven mensajero caminaba lentamente por la calle principal. Tenía en sus manos un ramo de flores frescas, con pétalos que aún brillaban bajo el sol de la tarde. Sin embargo, lo que él llevaba no despertaba admiración ni respeto. Al contrario, la gente del barrio lo miraba con indiferencia, algunos con desprecio, y otros simplemente se burlaban de él. Un grupo de vecinos, sentados en la entrada de una casa vieja, comenzaron a reír al verlo. ¿Flores? ¿Para qué? Seguro es otro sueño sin sentido, murmuró una señora con voz baja, pero suficiente para que el joven lo escuchara. Otro hombre, con un gesto burlón, añadió: ¿Quién le manda a un chico como él con flores? No es nadie importante. Las risas se extendieron entre las personas que pasaban. El joven mensajero, sin embargo, no bajó la mirada ni se detuvo. Con paso firme y tranquilo, continuó su camino. Sabía que su misión no era simple, y que en esas flores estaba guardado un mensaje muy especial, uno que cambiaría la vida de quien las recibiera. A pesar de las burlas, él sentía una fuerza silenciosa que lo impulsaba hacia adelante, un sentimiento que ningún comentario negativo podía apagar. El sol empezaba a caer y las sombras de los árboles se alargaban sobre las aceras gastadas. El silencio que dejaban atrás las risas y los comentarios se sentía denso, como si el barrio en ese instante contuviera el aliento esperando algo desconocido. Mientras avanzaba, las casas humildes se transformaban poco a poco en residencias más grandes, algunas con jardines cuidados y puertas de madera tallada. Finalmente, llegó frente a una casa que destacaba por su tamaño y elegancia. Las paredes estaban pintadas de blanco, y el portón de hierro forjado tenía detalles dorados que brillaban con los últimos rayos del sol. Aquella casa parecía fuera de lugar entre las demás, como si fuera un pequeño palacio escondido en medio de la pobreza. El joven se detuvo frente a la puerta principal. Por un momento, miró hacia atrás, hacia la calle donde lo habían visto y juzgado. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de esperanza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era importante, no solo para él, sino para muchas personas que, quizás, nunca recibirían un regalo así. Golpeó la puerta con suavidad, pero con una firmeza que denotaba respeto y confianza. El sonido del golpe resonó en la casa silenciosa, y tras unos segundos, la puerta se abrió lentamente. Frente a él apareció una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño y los ojos llenos de sorpresa al verlo con las flores en las manos. ¿Para quién son estas flores, joven?, preguntó la mujer, su voz temblaba ligeramente, mezclando curiosidad y emoción. El mensajero le extendió una tarjeta con letras cuidadas, escrita con tinta negra y elegante. La mujer tomó la tarjeta con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se abrieron más y una lágrima rodó por su mejilla. Nadie en el barrio podía imaginar que esas flores venían de alguien tan poderoso, alguien que había sido invisible para ellos durante años. Pero la mujer sí lo sabía. El nombre en la tarjeta era el del hombre más rico del país, un hombre famoso por su fortuna, su éxito, y por mantenerse alejado del mundo común. El joven mensajero permaneció en silencio, respetando el momento sagrado que vivía aquella mujer. Sabía que detrás de esas flores y ese nombre había una historia profunda, una historia que pocos conocían y que ahora comenzaba a revelarse en ese humilde barrio. Mientras la mujer miraba las flores con ternura, el joven sentía que su misión apenas comenzaba. Las risas y las burlas quedaron atrás, reemplazadas por un silencio lleno de misterio y esperanza. Lo que nadie sabía aún es que este simple acto iba a cambiar la forma en que el barrio entero vería a aquel mensajero y al hombre que enviaba las flores. El joven mensajero esperó pacientemente mientras la mujer mayor seguía mirando las flores y la tarjeta, como si buscara en ellas una respuesta que cambiara su mundo.
Por primera vez en mucho tiempo, la tranquilidad del barrio se vio interrumpida por un silencio distinto, uno que contenía esperanza y misterio. Nadie sabía lo que estaba pasando detrás de esa puerta, pero los vecinos, curiosos, comenzaron a asomarse desde sus ventanas y puertas, intentando entender qué hacía aquel joven con flores en mano. La mujer cerró la puerta suavemente, pero sin prisa. Luego, con el ramo y la tarjeta en las manos, se dirigió hacia la sala, donde las paredes guardaban años de recuerdos. En el camino, sus ojos se humedecieron y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si las flores y el mensaje hubieran despertado algo dormido en su corazón. Mientras tanto, el joven se quedó afuera, observando el barrio con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Había entregado algo que parecía insignificante para muchos, pero que para la mujer significaba mucho más. Sabía que ese simple acto llevaba detrás una historia llena de secretos, amor y quizá, de redención. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió de nuevo, y la mujer salió con paso lento, invitando al mensajero a entrar. «Por favor, acompáñame», dijo con voz suave pero firme. El joven dudó por un momento, pero la calidez en sus ojos lo convenció. Cruzaron juntos el umbral, dejando atrás las miradas curiosas de los vecinos. La casa estaba decorada con muebles antiguos y fotografías enmarcadas que parecían contar historias de otras épocas. La mujer lo llevó hasta una pequeña mesa, donde puso el ramo con cuidado. Luego, se sentó y señaló una silla frente a ella. «Siéntate, por favor», invitó. El joven obedeció, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. «¿Sabes quién envió estas flores?», preguntó ella, mirando al joven con atención. El mensajero negó con la cabeza, intrigado. «Es un hombre que pocos conocen personalmente, pero cuya fortuna es conocida en todo el país. Es un hombre que rara vez muestra su corazón, pero hoy decidió hacerlo a través de ti». La mujer hizo una pausa y luego añadió: «No es cualquier gesto, hijo. Estas flores son un puente entre dos mundos». El joven escuchaba con atención, sin saber qué decir. Sentía que estaba participando en algo mucho más grande que él. Algo que cambiaría no solo la vida de aquella mujer, sino también la suya y la del barrio entero. Recordó entonces todas las burlas y miradas que había recibido y se preguntó cómo algo tan pequeño podía causar tanto impacto. La mujer tomó una fotografía antigua de la mesa. En ella aparecía un hombre elegante, con una sonrisa amable y unos ojos llenos de historia. «Ese es él», dijo, señalando la imagen. «Antes de convertirse en el hombre rico que todos conocen, fue alguien como nosotros. Alguien que quiso hacer algo diferente, pero que también sufrió. Hoy, con este gesto, está recordándonos que el poder no está solo en el dinero, sino en el amor y la memoria». En ese momento, un silencio profundo llenó la habitación. El joven mensajero sintió una conexión inesperada con aquella historia, como si por fin entendiera su papel en algo mucho más grande que una simple entrega. La mujer lo miró con gratitud y le dijo: «Gracias por ser el mensajero de algo tan valioso. No todos entienden la importancia de un pequeño acto de bondad». Al salir de la casa, el joven se encontró nuevamente con la calle y los rostros curiosos de sus vecinos. Pero esta vez, en lugar de risas y burlas, había miradas de respeto y asombro. Algunos incluso le sonrieron, como si reconocieran que él había sido parte de algo especial, aunque no supieran exactamente qué. La noticia comenzó a correr lentamente por el barrio. Un joven con flores, un hombre rico y un gesto inesperado. Esa combinación parecía imposible, pero ahora era real. Y aunque nadie sabía qué vendría después, todos sentían que algo estaba cambiando, que la vida común de aquel barrio estaba a punto de recibir un regalo invisible pero poderoso. El mensajero, con el corazón ligero y la mente llena de preguntas, continuó su camino.
Sabía que había cumplido una misión, pero también que la verdadera historia apenas comenzaba. Porque a veces, las cosas más simples, como un ramo de flores, pueden abrir puertas que nadie imaginaba y cambiar vidas para siempre. Después de aquella inesperada entrega, la mujer mayor regresó a su rutina diaria, pero algo había cambiado para siempre en su corazón. Las flores seguían frescas sobre la mesa, como un recordatorio silencioso de que alguien, muy lejos y poderoso, había pensado en ella. La tarjeta con el nombre del hombre más rico del país no solo era una firma, sino un puente hacia un pasado que parecía olvidado. Los días pasaron, y poco a poco, el rumor de aquel gesto empezó a expandirse por el barrio. Los vecinos que antes se burlaban del mensajero ahora hablaban con respeto y curiosidad. Algunos se preguntaban quién era realmente ese hombre que, desde su mundo de riquezas y privilegios, había decidido enviar flores a una mujer común. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el joven mensajero regresó al barrio. Esta vez, no llevaba flores, sino una carta especial. La recibió la mujer con una mezcla de sorpresa y emoción. Al abrirla, sus manos temblaron al leer las palabras escritas con una caligrafía impecable. El mensaje era simple, pero profundo. El hombre más rico del país agradecía la paciencia y la fortaleza de aquella mujer, y la invitaba a recordar que, aunque el tiempo pasa y las circunstancias cambian, el valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su dignidad y amor. Aquella carta se convirtió en un tesoro para la mujer, un símbolo de que no estaba sola ni olvidada. Con cada palabra, sentía que el hombre detrás del mensaje comprendía su historia y la respetaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que la releía, como si encontrara en esas frases la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, el joven mensajero se convirtió en una figura diferente para el barrio. Ya no era el chico ridiculizado con flores en las manos, sino un portador de esperanza y cambios. Los niños lo miraban con admiración, y los mayores le daban las gracias con una sonrisa sincera. Pero la historia no terminaba ahí. Una noche, el mensajero recibió una llamada inesperada. Era del hombre más rico del país. La voz al otro lado del teléfono era profunda y calmada, llena de una humanidad que pocos conocían. Le pidió que siguiera haciendo su conexión con el barrio, que siguiera entregando mensajes y gestos de bondad que podrían cambiar muchas vidas. El joven aceptó sin dudar. Sabía que había encontrado un propósito más grande que él mismo. Cada entrega, cada carta, era una oportunidad para sembrar respeto y amor en un lugar donde a menudo reinaba la indiferencia. En ese momento, en la casa grande y elegante, el hombre rico miraba por la ventana hacia el barrio. Sus pensamientos viajaban entre recuerdos de su juventud y la esperanza de que su secreto acto de generosidad fuera un ejemplo para otros. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería que alguien entendiera que detrás de la riqueza había un corazón que aún latía con fuerza. La mujer, el mensajero y el millonario formaban ahora un triángulo invisible de historias entrelazadas. Cada uno con su propio pasado y sueños, pero unidos por un gesto sencillo, un ramo de flores que rompió barreras y despertó almas. Los vecinos, que alguna vez se burlaron, comenzaron a cambiar su manera de ver el mundo. La humildad del mensajero y la generosidad del hombre rico les enseñaron que no todo es lo que parece a simple vista, que detrás de cada persona, por humilde que sea, puede haber una historia digna de respeto. Así, aquel barrio que parecía perdido en el tiempo empezó a despertar. Los días eran más luminosos, las palabras más amables y las miradas más comprensivas. Todo gracias a un joven que no se rindió ante las burlas, y a un hombre que decidió regalar un poco de su mundo a quienes más lo necesitaban. El mensajero sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba listo para el camino que tenía por delante. Porque en cada flor, en cada carta, había un mensaje claro:
nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad. Porque a veces, es ese pequeño acto el que puede cambiar la vida de muchas personas, incluso la tuya. La mujer mayor sostuvo la carta con manos temblorosas, incapaz de creer que alguien tan poderoso hubiera pensado en ella de aquella manera. Aquella invitación no solo era un gesto de generosidad, sino un puente hacia un pasado que parecía enterrado bajo años de olvido y dolor. Decidió guardar la carta en un lugar especial, una pequeña caja de madera que había pertenecido a su madre, y que ahora representaba para ella un símbolo de esperanza. Los días siguientes en el barrio fueron diferentes. La noticia de las flores y la carta del hombre más rico del país se había esparcido como un suspiro en la brisa. En los mercados, en las plazas y en las esquinas, las conversaciones giraban en torno a ese acto inesperado. Los vecinos que antes miraban con indiferencia, ahora se detenían a comentar con asombro y respeto. Era como si, de repente, un manto de dignidad hubiera cubierto el barrio. El joven mensajero, por su parte, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y responsabilidad. Cada vez que entregaba una carta o un mensaje, sabía que estaba llevando mucho más que simples palabras. Era portador de un mensaje de humanidad, una conexión entre dos mundos que parecían irreconciliables. Una tarde, mientras caminaba por las calles del barrio, escuchó a unos niños hablar entre ellos. ¿Viste al chico que entrega las flores? Dicen que trabaja para el hombre más rico del país, comentó uno. Otro añadió, mi abuela dice que ese hombre es muy sabio y bueno, pero nadie lo ve mucho. El joven sonrió para sí mismo, recordando que su papel no era solo entregar mensajes, sino también sembrar esperanza en corazones jóvenes. En la casa del hombre rico, la rutina era diferente. Aunque rodeado de lujos y comodidades, aquel hombre llevaba consigo una carga invisible. Había alcanzado una riqueza enorme, pero también había perdido algo fundamental: la conexión con sus raíces y con la gente sencilla. Por eso, decidió usar al joven mensajero como un puente, como un hilo que uniera su mundo con aquel barrio olvidado. Una noche, mientras revisaba documentos y planes para sus negocios, el hombre se detuvo a pensar en la última carta enviada. Recordó a la mujer mayor y su sonrisa triste, y sintió que, a pesar de todo el dinero, la verdadera riqueza estaba en esos pequeños actos de amor y recuerdo. Se prometió a sí mismo continuar con esa cadena de gestos, sin importar las críticas o el escepticismo. Al día siguiente, el mensajero recibió una nueva misión: entregar un paquete pequeño, envuelto con papel delicado, a una joven madre del barrio. Al llegar, fue recibido con sorpresa y gratitud. La mujer, que luchaba día a día para sacar adelante a sus hijos, abrió el paquete con cuidado. Dentro encontró productos esenciales, pero también una nota que decía, «Nunca estás sola, estamos contigo». La joven madre lloró en silencio, sintiendo que alguien entendía su lucha. Esa entrega hizo que el barrio empezara a cambiar lentamente. Los vecinos comenzaron a mirarse unos a otros con más amabilidad. Algunos ayudaban a quienes más necesitaban, otros compartían lo poco que tenían. Un sentimiento de comunidad y solidaridad empezó a crecer, como si aquel pequeño gesto hubiera encendido una chispa en sus corazones. El mensajero, aunque cansado al final del día, se sentía cada vez más conectado con aquella misión. Sabía que no era solo un trabajo, sino una oportunidad para devolver algo al lugar que lo había visto crecer. A veces, pensaba en el hombre rico, en su silencio y discreción, y se preguntaba qué otras sorpresas guardaba. Mientras tanto, en la casa elegante, el millonario seguía observando desde la distancia, satisfecho pero consciente de que su labor apenas comenzaba. Sabía que no bastaban las flores ni las cartas para cambiar el mundo, pero creía firmemente que esos pequeños actos podían sembrar semillas que, con el tiempo, crecerían y transformarían vidas. El barrio,
antes marcado por la indiferencia y el olvido, comenzaba a despertar con nuevas esperanzas. Y todo gracias a un joven mensajero, una mujer mayor y un hombre rico que decidió tender un puente entre sus mundos. El mensajero continuaba su rutina, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no se sentía un simple portador de flores o cartas, sino un mensajero de esperanza, un puente entre dos mundos que parecían distantes pero que ahora estaban conectados por la bondad. Cada vez que entregaba un mensaje, sentía el peso y la responsabilidad de lo que llevaba en sus manos, y eso lo motivaba a seguir adelante, sin importar las dificultades. Una mañana, al salir de su casa, el joven notó que el barrio estaba diferente. Había un aire de expectación que no había sentido antes. En la plaza central, un grupo de vecinos se había reunido para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Hablaban con entusiasmo sobre la mujer mayor que había recibido las flores y la carta del hombre rico, sobre la joven madre a quien le habían enviado ayuda, y sobre cómo, poco a poco, las cosas estaban mejorando. El mensajero decidió unirse a la conversación. Aunque era joven, su presencia inspiraba respeto. Compartió con ellos las historias que había escuchado del hombre millonario, sus palabras llenas de sabiduría y humildad, y como ese hombre veía en cada persona un valor que el dinero no podía comprar. Los vecinos escuchaban atentos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas tímidas, pero todos con la esperanza renacida. Sin embargo, no todo era fácil. Aún existían quienes dudaban y desconfiaban de aquella generosidad inesperada. ¿Por qué un hombre tan rico se preocuparía por nosotros? ¿Qué querrá a cambio? Se preguntaban algunos, recordando las tantas promesas incumplidas que habían escuchado a lo largo de los años. Estas dudas creaban tensión en el ambiente, pero el mensajero sabía que la verdad y la paciencia serían las mejores armas para combatir el escepticismo. Un día, mientras entregaba un paquete a un anciano que vivía solo, el joven mensajero encontró una historia que lo conmovió profundamente. El hombre, con voz temblorosa, le contó cómo había perdido todo durante la crisis económica, cómo se sentía olvidado y abandonado. Pero aquel paquete, que contenía alimentos y una nota de ánimo, le devolvió la fe en la humanidad. Nunca pensé que alguien se acordara de mí, dijo con lágrimas en los ojos. El mensajero sintió que su misión cobraba sentido real en esos momentos. Por otro lado, el hombre rico, aunque alejado de la vida cotidiana del barrio, no dejaba de pensar en cada persona que tocaba a través del mensajero. Sabía que la riqueza material no era suficiente para llenar el vacío que sentía desde hacía años. Por eso, se esforzaba en que sus acciones llegaran con sinceridad y respeto, sin fanfarrias ni anuncios públicos. Su objetivo era que la ayuda fuera un acto genuino, que generara cambios sin dañar la dignidad de quienes la recibían. La mujer mayor, por su parte, se había convertido en una especie de guardiana del barrio. Compartía la carta y las flores con quienes la visitaban, recordándoles que la esperanza podía renacer en los momentos más difíciles. Su historia inspiraba a muchos, y su sonrisa, antes apagada, ahora iluminaba el barrio con una luz nueva y poderosa. Un día, el mensajero recibió instrucciones para organizar una pequeña reunión en la plaza del barrio. La idea era reunir a varias familias para compartir historias, alimentos y palabras de aliento. A pesar de la timidez inicial de algunos, la reunión fue un éxito. La gente comenzó a sentirse unida, a recordar que juntos podían superar los desafíos. Mientras tanto, el mensajero pensaba en lo lejos que había llegado. Recordaba las burlas que recibió al principio, y ahora, su nombre era mencionado con respeto y cariño. Se sentía orgulloso, pero también consciente de que la verdadera transformación apenas comenzaba. En la casa del hombre rico, la noche caía lentamente y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Él miraba por la ventana, pensativo,
sabiendo que esos pequeños actos eran el inicio de algo mucho más grande. Quería que su ejemplo sirviera para que otros también aprendieran que, sin importar la distancia o las diferencias, la humanidad y el amor pueden unir a las personas. El mensajero, con el corazón lleno de esperanza, siguió adelante, porque sabía que cada entrega, cada flor y cada carta eran semillas que crecerían con el tiempo. Y que, al final, esas semillas serían las que transformarían no solo un barrio, sino muchas vidas. El mensajero nunca imaginó que su vida cambiaría tanto por un simple ramo de flores. Cada día, al recorrer las calles del barrio, veía cómo la gente comenzaba a mirarse con otros ojos. Los rostros que antes estaban marcados por la preocupación y el desencanto ahora mostraban destellos de esperanza y una chispa de confianza renovada. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Aún había heridas profundas que sanar. Una tarde, mientras entregaba una carta a un hombre mayor que vivía al final de la calle principal, el mensajero se encontró con una escena inesperada. El hombre estaba sentado en un banco, mirando al horizonte con una expresión de tristeza y resignación. ¿Por qué seguimos sufriendo?, preguntó sin siquiera voltear a verlo. El mensajero se sentó a su lado, en silencio, esperando a que aquel hombre decidiera compartir su historia. Después de unos minutos, el anciano comenzó a hablar. Contó cómo había perdido a su esposa años atrás y cómo, desde entonces, su vida había sido una lucha constante contra la soledad y la pobreza. He visto cómo este barrio ha cambiado, pero no siempre para mejor, dijo con voz quebrada. El mensajero escuchó atentamente, comprendiendo que su misión no solo era entregar mensajes y ayuda, sino también ofrecer un poco de compañía y humanidad. Aquella conversación marcó un antes y un después. El mensajero decidió que debía hacer más que solo llevar cartas y flores. Comenzó a organizar pequeñas visitas a quienes vivían solos o necesitaban apoyo emocional. Cada encuentro era una oportunidad para escuchar, para compartir una sonrisa o simplemente estar presente. Con el tiempo, esas visitas se convirtieron en un bálsamo para muchos corazones heridos. Mientras tanto, el hombre rico seguía observando desde su mundo apartado. Sabía que el cambio verdadero no se lograría solo con dinero, sino con tiempo, paciencia y compromiso. Por eso, mantuvo su anonimato, dejando que el mensajero fuera la cara visible de aquella cadena de bondad. A veces, enviaba mensajes directos al joven, recordándole la importancia de no rendirse, aunque el camino pareciera difícil. Un día, el mensajero recibió una invitación inesperada. Era una carta con el sello del hombre rico, invitándolo a visitarlo en su residencia. El joven sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que esa reunión podía cambiar muchas cosas, pero también temía perder la simplicidad que lo había guiado hasta ese momento. Cuando llegó a la mansión, fue recibido con amabilidad y humildad. El hombre rico le agradeció personalmente todo lo que estaba haciendo por el barrio. Le confesó que, a pesar de su fortuna, se sentía vacío sin poder conectar con las personas que lo rodeaban. Gracias a ti, siento que estoy recuperando algo que creí perdido, dijo con sinceridad. La conversación entre ambos duró horas. Hablaron de sueños, de dificultades y de la importancia de la empatía. El hombre rico prometió seguir apoyando al barrio, no solo con recursos, sino con su tiempo y presencia. El mensajero entendió que esa alianza era fundamental para que el cambio fuera duradero. De regreso en el barrio, el mensajero sintió una nueva energía. Sabía que la verdadera transformación no dependía solo de la riqueza, sino del compromiso y la unión de todos. Empezó a trabajar junto con vecinos para crear pequeños proyectos comunitarios, un jardín compartido, talleres para los niños, y espacios para que los ancianos pudieran reunirse y sentirse acompañados. El barrio, que antes parecía condenado a la indiferencia, empezaba a florecer de verdad.
La solidaridad crecía, y con ella, la esperanza. Los vecinos aprendieron a valorarse mutuamente, a compartir lo poco que tenían, y a entender que cada gesto, por pequeño que fuera, podía cambiar vidas. El mensajero comprendió que su rol iba más allá de entregar flores. Se había convertido en un símbolo de unión y resistencia, alguien que con paciencia y amor estaba sembrando un futuro mejor. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba decidido a no rendirse. Mientras el sol se ocultaba, dejando un cielo pintado de colores cálidos, el joven miró hacia el barrio y sonrió. En sus manos llevaba un nuevo ramo de flores, pero esta vez sabía que no eran solo flores. Eran un mensaje vivo de esperanza, de que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad puede abrir caminos y transformar destinos. El mensajero sabía que cada flor que entregaba era mucho más que un simple regalo. Era un símbolo de conexión, de esperanza, y de la posibilidad de un futuro diferente. Con el tiempo, el barrio comenzó a transformarse lentamente, y no solo por las ayudas materiales, sino por la manera en que la gente empezó a verse a sí misma y a los demás con otros ojos. Ya no era solo un lugar de olvido y tristeza, sino un espacio donde la solidaridad y el respeto empezaban a florecer. Una tarde, mientras caminaba por una calle conocida, el mensajero fue detenido por una mujer joven que sostenía a un bebé en brazos. Sus ojos reflejaban preocupación y cansancio, pero también una chispa de esperanza. «Quiero agradecerte», dijo con voz temblorosa. «Mi familia y yo hemos recibido mucho apoyo gracias a las cartas y a las visitas. Nunca pensé que alguien se fijaría en nosotros». El mensajero sonrió y le entregó un pequeño ramo de flores. «Esto es solo el comienzo», respondió. «La comunidad está despertando». Aquella conversación quedó grabada en su memoria. Cada vez eran más las personas que buscaban no solo ayuda, sino también compañía, alguien que les escuchara y creyera en ellos. El joven entendió que su labor no era solo repartir mensajes, sino también ser un puente de empatía y comprensión. Así comenzó a organizar encuentros semanales, donde los vecinos podían compartir sus historias, sus sueños y sus dificultades. Poco a poco, esos encuentros se convirtieron en un refugio para muchos. Sin embargo, no todos estaban contentos con los cambios. Algunos líderes locales, acostumbrados a la indiferencia y al control, comenzaron a ver en aquel despertar una amenaza. ¿Quién es ese chico para cambiar las cosas? ¿Y ese hombre rico que se oculta detrás de todo esto?, decían con desconfianza. Intentaron desacreditar al mensajero, sembrando dudas entre los vecinos, pero la fuerza del cambio ya era demasiado grande para detenerla. Una noche, el mensajero recibió una llamada inesperada. Era el hombre rico. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte», dijo con voz firme y cálida. «No podemos dejar que la oscuridad vuelva a apoderarse del barrio. Juntos podemos seguir adelante». Esas palabras le dieron al joven una renovada energía y confianza para enfrentar los obstáculos. En esos días, el barrio vivió momentos de tensión. Algunos actos de vandalismo y desinformación amenazaron con frenar el avance, pero la comunidad se mantuvo unida. Las reuniones continuaron, y más personas comenzaron a sumarse, animadas por la idea de construir un lugar mejor para ellos y sus hijos. La mujer mayor, que había recibido las flores originalmente, se convirtió en un símbolo para todos. Su historia, que comenzó con un simple ramo, ahora representaba la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Con su voz pausada pero firme, alentaba a los demás a no perder la fe, recordándoles que la dignidad y la esperanza nunca se deben abandonar. En la casa del hombre rico, la mirada del millonario estaba fija en el barrio a través de la ventana. Sabía que su papel era discreto, pero fundamental. No buscaba protagonismo, sino resultados reales.
La transformación del barrio era su mayor logro, y esperaba que fuera solo el primero de muchos más. El mensajero, cansado pero feliz, sabía que la verdadera prueba estaba por venir. No bastaba con que la gente recibiera ayuda, debían creer en sí mismos y en su capacidad para cambiar. Por eso, comenzó a trabajar en proyectos que impulsaran la educación, el empleo y el cuidado del entorno. Quería que el barrio no solo sobreviviera, sino que prosperara. Mientras caminaba por las calles, el joven pensaba en el poder de un gesto sencillo. Un ramo de flores, una carta anónima, una visita inesperada. Esas pequeñas cosas tenían la fuerza de mover montañas. Sabía que, aunque el camino fuera largo y difícil, nunca estaba solo. El barrio despertaba y con él, una comunidad que aprendía a confiar y a amarse. El mensajero comprendió que su misión era más grande que él mismo, y que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor que se podía compartir. El barrio que alguna vez fue olvidado y marcado por la indiferencia, ahora respiraba vida, esperanza y sueños compartidos. El mensajero, con el corazón lleno de gratitud, miraba cómo sus pasos habían dejado huellas que nunca imaginó posibles. Pero sabía que el verdadero cambio no era solo suyo, era de todos los que habían decidido creer y actuar. Una mañana luminosa, la mujer mayor que había recibido el ramo de flores originales convocó a toda la comunidad a una reunión especial en la plaza central. Quería compartir algo que había guardado en secreto desde aquel primer día. Con voz firme pero emocionada, comenzó a contar la historia de su juventud, de sus luchas y de cómo había perdido contacto con su familia. Pero lo más importante, reveló que la carta que había recibido no solo era un gesto de bondad, sino una invitación a reencontrarse con un hijo que había perdido hacía décadas. Los vecinos escuchaban en silencio, conmovidos y sorprendidos. La historia era un recordatorio vivo de que nunca era tarde para sanar heridas ni para reconstruir lazos. La mujer anunció que, gracias al hombre rico y a su mensajero, había decidido buscar a su hijo, que ahora vivía en otra ciudad. Esto es más que flores y cartas, dijo con lágrimas en los ojos. Es la vida misma dándonos una segunda oportunidad. El mensajero sintió que su misión alcanzaba un nivel superior. Ya no se trataba solo de ayudar al barrio, sino de tocar vidas con tanta profundidad que el impacto trascendía cualquier frontera. Aquel acto anónimo de amor y esperanza estaba cambiando el destino de muchas personas, una historia a la vez. Mientras la comunidad celebraba aquel momento, el hombre rico observaba desde lejos, satisfecho pero humilde. Sabía que el dinero podía comprar muchas cosas, pero no el cariño ni la gratitud genuina. Por eso, había confiado en un joven que, con paciencia y entrega, había llevado sus mensajes más allá de las palabras. En los días que siguieron, la mujer mayor emprendió el viaje para reencontrarse con su hijo. Fue un encuentro lleno de emociones, lágrimas y risas, una verdadera reconciliación que cerraba ciclos y abría caminos nuevos. La noticia llegó rápido al barrio, y la historia se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. El mensajero continuó trabajando con la comunidad, impulsando proyectos que fortalecieran la educación, la salud y el bienestar. La solidaridad había dejado de ser solo una palabra para convertirse en un estilo de vida. Cada flor, cada carta y cada gesto de apoyo eran recordatorios del poder de la humanidad cuando se une con sinceridad. El barrio ya no era solo un lugar en el mapa. Era un hogar donde los sueños renacían y donde la gente se sentía valorada y escuchada. Los niños corrían por las calles con sonrisas, los ancianos se sentaban a conversar bajo los árboles, y las familias compartían alimentos y historias. La transformación era evidente, y todo había comenzado con un joven mensajero y un ramo de flores. Finalmente, el hombre rico decidió hacer pública su historia, no para recibir elogios, sino para inspirar a otros a actuar con bondad.
En una carta abierta, invitó a todas las personas a creer en el poder de un gesto sencillo y a no subestimar el impacto que pueden tener en la vida de alguien más. El mensajero, al leer esas palabras, sintió una profunda satisfacción. Había sido parte de algo mucho más grande que él mismo, un movimiento de amor y esperanza que había roto barreras y construido puentes. Su historia, y la de todos en el barrio, era la prueba de que incluso los actos más pequeños pueden cambiar el mundo. Y así, mientras las flores seguían siendo entregadas y las cartas llegaban con mensajes de ánimo, la comunidad seguía creciendo, unida por el deseo de construir un futuro mejor. Porque al final, la verdadera riqueza está en el amor que compartimos y en la esperanza que damos a quienes más lo necesitan.